Buenos días, estimados alumnos. Vamos a hacer un resumen del desarrollo de la clase del día de hoy, que es la experiencia de aprendizaje número 6, ¿no? Titulado Proponemos acciones para el uso responsable del plástico. Aquí tenemos el título de la actividad que también tienen que anotar en su cuaderno. Deliberamos sobre la normativa del uso del plástico para contribuir al bien común. También van a anotar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y también van a anotar en su cuaderno el propósito, ¿no? El propósito es evaluar la normativa del uso de plástico, que es la ley número 30884, ¿ya? Y luego nosotros lo que vamos a hacer es analizar la situación significativa. Vamos a partir de aquí para desarrollar nosotros el tema. Y a partir de esta problemática nos vamos a plantear una pregunta, ¿no? Una pregunta de indagación, un planteamiento con respecto a esta problemática. Y dice, ¿no? Que desde que se inventó el plástico, la medicina y la tecnología se han utilizado como insumos de la industria. Miren ustedes el plástico, ¿no? Por ejemplo, tenemos prendas de vestir, envases, utensilios, prótesis, bolsas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que está fabricado a base de plástico y que dice que todo esto nos facilita a los seres humanos la vida a nosotros, nos facilita la vida. Pero dice también que, sin embargo, cuando se da el uso excesivo y no lo desechamos o reutilizamos adecuadamente, estos materiales de plástico están contaminando mares, ríos y suelos, ¿no? Y está afectando de este modo también a las plantas, a los animales y al hombre. Y ante este problema nosotros tenemos que ver qué podemos hacer, ¿no? Y nos planteamos una pregunta: ¿qué acciones podemos proponer para mitigar el impacto del plástico en el ambiente y la afectación en la salud, ¿no? Este problema del plástico, alumnos y alumnas, es un problema bastante grave para nuestro planeta y para ello nosotros tenemos que irnos concientizando sobre la reducción del uso de plástico, ¿no? Y para eso todos tenemos que participar, todos tenemos que proponer acciones, ¿no? A partir de acá también, por ejemplo, puede salir un proyecto de investigación para que ustedes puedan presentar, ¿no? En los diferentes concursos que se presentan. Luego tenemos, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es analizar la ley 30884, ¿ya? Y a partir de eso vamos a ir reflexionando también. Aquí tenemos un texto donde dice: reflexionamos sobre el problema del plástico en el mundo, ¿no? Y nos dice que durante esta pandemia el uso de las mascarillas, los guantes, desechos médicos y empaques, ¿no? De comida para llevar se ha ido incrementando en un nivel bastante caótico, ¿no? Que ha sido una de las, digamos así, problemas durante la pandemia, porque este tipo de residuos ha causado bastante contaminación en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, ante este problema también nosotros vamos a ir analizando, ¿no? El problema del uso de los plásticos durante la pandemia del COVID, que se ha incrementado, ¿no? Todo el mundo ha tenido miedo de reutilizar las cucharas, reutilizar los diferentes artículos, ¿no? Y por eso es que se ha desechado tantos guantes, mascarillas, ¿no? Con miedo a contagiarse la pandemia del COVID, y esto se ha disparado el consumo del plástico, ¿no? Entonces, también está afectando a nuestro planeta. Entonces, frente a esta problemática del uso del plástico, ustedes van a plantearse estas preguntas para que vayan contestando. Ya dice: ¿en qué partes de tu comunidad hay desechos de plástico? Ustedes van a ir observando su entorno, ¿no? Y van a ver ustedes que en los lugares más alejados, en los pueblos más alejados, ya hay desechos de plástico, ¿no? Y esto también es por la mala práctica de las personas que viven en esa zona, porque siempre lo que utilizan los plásticos lo botan, donde terminan de tomar su gaseosa, ahí lo botan los plásticos, donde terminan de comer, ahí lo botan. Entonces, todos los pueblos, todos los lugares se están volviendo en lugares, pues, donde está contaminado de plástico, ¿no? Ustedes van a identificar en su localidad en qué partes hay desechos de plástico, ¿no? Luego dice de dónde provienen estos desechos, ¿no? Van a identificar ustedes de dónde la gente trae esos desechos, por qué llegan hasta ahí. Luego dice: ¿crees que se gestiona adecuadamente ese plástico? ¿Por qué? ¿En tu localidad se gestiona el uso adecuado del plástico o no? ¿Está habiendo un punto limpio de recojo de plásticos? Porque ustedes saben que los plásticos, el kilo compran a un sol. Las botellas de plástico, por ejemplo, se reciclan y se venden en las plantas de
¿cómo se llama esto? Donde compran residuos, ¿no? Acá en Huánuco, por ejemplo, hay 2, 3 lugares que compran las botellas de plásticos y el kilo por botella de plástico compran a 80 céntimos a un sol, ¿ve? Entonces la gente muchas veces no recicla, no lo reutiliza, no lo está reciclando porque no sabe, ¿no? El valor de los plásticos, porque esos plásticos se utilizan en diferentes, son reutilizables, ¿no? En diferentes actividades. Luego dice, ¿crees que se gestiona adecuadamente ese plástico? ¿Por qué, no? En tu localidad. Y luego, ¿cuál es el impacto de los plásticos en el ambiente y la salud? Ustedes van a ir preguntando, respondiendo estas preguntas, ¿ya? Y luego de ahí también tenemos nosotros, donde dice, dialogamos en familia en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuánta cantidad de plástico aproximadamente usamos y desechamos en casa? Ustedes en su casa, ¿cuántos plásticos utilizan al día? Si de repente están consumiendo gaseosas, envolturas, compran diferentes artículos y todo ello viene en plástico, ¿no? Y ustedes van a hacer una observación de cuánto plástico están utilizando. ¿Cómo impacta el uso irresponsable del plástico de un solo uso al bien común, no? ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el impacto de ese plástico que lo utilizan solamente una vez y lo desechan? Eso van a contestar. En esta parte del texto, alumnos y alumnas, lo que vamos a hacer es analizar la normativa del uso del plástico de un solo uso, ¿no? Que es una ley que se ha implementado para poder ir reduciendo el uso del plástico. Y como nosotros vemos acá, dice, hay un texto donde dice, conocemos más sobre la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no? A nivel mundial ya se han dado leyes de reducción de los envases de plástico de un solo uso. Poco a poco se va a ir reduciendo y tienen ya un convenio a nivel internacional los países para que se pare la producción de envases de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el artículo, el decreto supremo número 6 del 2019, que es del MINAM, ¿no? Y luego acá nos dice el artículo 2, ¿cuál es la finalidad de esta ley, ¿no? De este decreto supremo? Y justamente la finalidad es contribuir con el ejercicio del derecho que toda persona tiene de gozar un ambiente equilibrado, adecuado al desarrollo de su vida, ¿no? Garantizar que el ambiente se preserve y oriente el uso del plástico en nuestro país hacia una economía circular, ¿no? Eso es lo que se busca, que todos tenemos el derecho de gozar de un ambiente equilibrado, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos destruyendo y contaminando nuestro planeta. Luego tenemos aquí en el artículo 2 el ámbito de aplicación, ¿no? ¿Dónde se va a aplicar esta ley? Y aquí nos dice a nosotros que esta ley se va a aplicar a las bolsas de plásticos diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios, ¿no? Esto ya se va a ir quitando el uso de plásticos de un solo uso, ¿ve? También esta ley se va a aplicar a las bolsas o envoltorios de plásticos en publicidad impresa, ¿no? No se va a permitir que las bolsas de plástico tengan publicidad. ¿Se recuerdan antes las bolsas de plástico venían con publicidad y regalaban las bolsas? Pues ahora está eso prohibido, ¿no? Luego dice los sorbetes de plástico o pajitas, ¿no? Pitillos, popotes, como se llamen, estas denominaciones van a estar prohibidas. Por ejemplo, en España, en Francia ya está prohibido el uso de las pajitas o sorbetes, ¿no? Recipientes, envases y vasos de polietileno, ¿no? Para alimentos, bebidas de consumo también se está prohibiendo paulatinamente. Ahora cuando vas a los restaurantes te cobran, si es que tú quieres pedir un envase descartable o una bolsa, te cobran, ¿no? Y esto con el tiempo van a costar más y con el objetivo de sacarlo de circulación. Luego las vajillas y otros utensilios también de mesa, de plástico, botellas, insumos de elaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el artículo 9 de los consumidores y usuarios, y en esta parte de abajo del cuadro tenemos algo interesante e importante que ustedes van a ir analizando también, alumnos y alumnas. ¿Y qué nos dice? Nos dice sobre las sanciones. Dice, revisemos las sanciones a las microempresas por entregar bolsas de plástico, ¿no? Acá tenemos las sanciones por entregar bolsas de plástico de las empresas, pequeña empresa, mediana empresa y la gran empresa, ¿no? Aquí tenemos, mira, la microempresa, pequeña empresa y la mediana empresa y gran empresa, ¿no? ¿Cuáles son sus sanciones por entregar bolsas de plástico?
y esto se está yendo incrementando ya poco a poco. Por ejemplo, dice entregar gratuitamente bolsas de plástico o cobrar por debajo del precio del mercado en el marco de las actividades de comercio. Es una sanción grave, ¿no? Sancionado a la microempresa hasta 6 UITs del valor anual, a la mediana empresa hasta 70 UITs y a la gran empresa hasta 90 UIT, que no supere el 10% del ingreso bruto anual, ¿no? ¿Y cuál es el ingreso bruto anual? Es de una UIT es 4.400, ¿no? Una UIT, una unidad impositiva tributaria significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una microempresa está entregando bolsas impresas, que ahora está prohibido imprimir bolsas con logotipos para que haya publicidad, si una empresa infringe esta ley, es una sanción grave. Es una sanción grave. Entonces, ¿hasta cuánto le pueden multar a una microempresa? Hasta 6 UITs, ¿no? 6 por 4.400, ¿no? No debe de superar esta cantidad a una microempresa, ¿no? A una mediana empresa hasta el 70%, 70 UIT, y a la gran empresa hasta 90 UIT, ¿no? Luego dice entregar bolsas o envoltorios de plásticos en publicidad impresa también está prohibido, ¿no? Diarios, revistas, etcétera. Entregar bolsas de plástico cuya denominación tenga un área menor a 900 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que las bolsas pequeñas ya van a ir desapareciendo del mercado. Solamente se van a permitir las bolsas grandes y luego solamente las bolsas reutilizables, ¿no? Las bolsas pequeñas ya deben estar prohibidas en el mercado, pero sin embargo todavía se siguen aceptando, ¿no? Pero ya va a haber un momento en que la ley lo va a prohibir, este tipo de bolsas pequeñas, solamente las bolsas grandes, ¿no? Luego tenemos también nosotros, luego de haber analizado ese cuadro de las sanciones, aquí tienen ustedes también para que puedan responder. Con base con el texto leído respondemos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la importancia de la promulgación de esta normativa? ¿A qué tipos de plástico es aplicable esta norma, ¿no? Por ejemplo, es aplicable esta norma a este tipo de plástico, ¿no? A los plásticos menores de esta dimensión. Luego dice, ¿cuáles son los roles que les corresponde a los usuarios y consumidores en cuanto al uso del plástico de un solo uso? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué debemos de hacer con respecto a esto, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que contribuir a este cuidado. Luego dice, ¿será importante cumplir con esta norma y por qué? ¿Ya? Entonces, alumnos y alumnas, lo que les voy a pedir a ustedes es que ustedes lean este texto, les voy a enviar la ficha, lean este texto y puedan ustedes contestar esta pregunta. Pueden anotar algún concepto importante que encuentren y contestar estas preguntas, ¿ya? Para que ustedes puedan ir entendiendo. Por ejemplo, el análisis de este cuadro en el cual nos está evidenciando a nosotros las sanciones de las multas del uso de plástico está bien interesante, ¿no? Sería bueno que ustedes también este cuadrito, por ejemplo, lo puedan realizar en su cuaderno, ¿no? Y luego responder las preguntas, ¿no? Solo sería eso para no